El arqueólogo Randy White se encuentra a gran profundidad bajo una montaña en Francia, buscando un momento especial de la evolución. Una época envuelta en el misterio en la que, sin que hubiera apenas cambios físicos, los humanos empezaron a comportarse como no lo habían hecho nunca. Quiere averiguar cómo se convirtieron nuestros antepasados en verdaderos humanos. Da miedo estar en estas cuevas. Son frías, oscuras, húmedas, lugares asfixiantes y peligrosos. Cuando desciendes 1 o 2 kilómetros bajo tierra y encuentras restos de pinturas y cosas así, lo que estás viviendo es algo mucho más profundo que una simple exploración interesante. Quizá esta cueva esté conectada con nuestro yacimiento, con lo que, si hubiera pinturas, pasarían a ser las pinturas rupestres más antiguas del planeta. Es posible que un día Randy White haga un descubrimiento tan asombroso como el que se hizo en 1994, cuando se encontraron cavernas subterráneas adornadas con más de 300 imágenes, algunas de ellas de 34.000 años de antigüedad. Las obras de arte rupestre más antiguas que se conocen. Pero encontrar arte rupestre no es el único objetivo. Lo que está investigando White es más importante. ¿Cómo nació la mente humana? Donde en un tiempo los humanos habían mirado una pared desnuda y solo habían visto roca, de repente otros veían asombrosas posibilidades. Y con el arte llegó la tecnología humana, la comunicación humana, la cultura humana. La cuestión es, ¿qué ocurrió para que esto fuera posible? ¿Cómo pudo ser que una especie abriera su mente e irrumpiera en un nuevo universo? ¿Cómo fue que nuestros antepasados humanos desarrollaron una forma totalmente nueva de verse a sí mismos? Y con el tiempo, transformaron el planeta. Evolución. El Big Bang de la mente. El Valle del Gran Rift, en África Oriental. Aquí fue donde comenzó la historia de la humanidad. Durante millones de años, África fue el paisaje de la evolución humana. En estas tierras, un pueblo ancestral sobrevivió, se reprodujo y transmitió sus rasgos de generación en generación. Sin África, la humanidad tal y como la conocemos puede que no hubiera llegado a evolucionar. En esta región habitaron en el pasado lejano homínidos que aún no eran verdaderamente humanos. Ahora es un lugar al que vienen los científicos para comprender cómo vivían aquellos seres y qué pensaban hace más de 1 millón de años. Cada año, poco después de la temporada de las lluvias, Rick Potts viene con su equipo a buscar en estas desérticas tierras herramientas de piedra y fósiles. Potts cree que en un tiempo este lugar fue una fábrica de herramientas. Hay que tener los ojos bien entrenados para encontrar ese primer fragmento de fósil, o esa lasca de una herramienta de piedra que nos dice que hubo homínidos aquí mismo, en este lugar. Así supe que estábamos muy cerca de un asentamiento muy antiguo, de casi 1 millón de años de antigüedad, que había dado previamente muchos fósiles de huesos y herramientas de piedra. Vale.
Resultó que era un hacha de mano, una de esas herramientas de piedra que hacían nuestros antepasados hace mucho tiempo, cientos de miles de años. Bien. Estos homínidos traían estas piedras de las tierras altas e iban dando golpes a los bordes, desconchándolos y dando forma a la herramienta, y podían agarrarla con la mano, así. La utilizaban para excavar o para sacar lascas que podían utilizar para descuartizar animales. En cierto sentido, esta es la navaja suiza del Paleolítico. Aquí, estos pueblos del Paleolítico o Antigua Edad de Piedra construyeron varios tipos de instrumentos simples repetidamente durante casi 1 millón de años. De hecho, su mente estaba orientada hacia la supervivencia. Tenían la habilidad de construir estas herramientas, lo que para ellos revestía cierta complejidad. Pero el hecho de que siguieran haciéndolas indica que tenían una especie de plantilla mental, una regularidad de pensamiento por la que seguían produciendo estas herramientas una y otra vez. Lo más probable es que no hablaran entre sí, como hacemos nosotros. Y según parece les fue bien con esta sencilla herramienta. Así que utilizaron esto durante 1,5 millones de años, un periodo inmenso de tiempo si pensamos en la actualidad, cuando un programa informático no dura más de un par de años antes de que aparezca una nueva versión o se diversifique. Y con nuestra tecnología pasa lo mismo. No es como funcionaba la tecnología de estos pueblos antiguos hace 1 millón de años. A ellos les faltaba algo que tenemos nosotros, la creatividad, la capacidad de innovar, la diversidad de culturas que caracteriza a nuestra especie. En el árbol de la vida, la evolución humana comienza hace alrededor de 6 millones de años, cuando los homínidos se separaron del antepasado común que compartían con los chimpancés. Descendieron de los árboles hace unos 4 millones de años y entraron en un nuevo mundo. Hace 2,5 millones de años, con una mano modificada, perfeccionaron sus herramientas de piedra y empezaron a depender cada vez más de una dieta de carne. El tamaño de su cerebro aumentó espectacularmente. Y hace unos 2 millones de años, algunos de ellos empezaron a abandonar África. Estos primeros viajeros tuvieron éxito al principio, pero con el tiempo todos se extinguieron. No fue hasta hace unos 60.000 años cuando los primeros humanos verdaderamente modernos, nuestros antepasados, empezaron a abandonar África. Eran cazadores-recolectores que buscaban su comida, vivían en pequeños grupos y vagaban por extensos territorios. Pero eran diferentes de sus predecesores. Ellos habían iniciado un modo de vida revolucionario. Este estilo de vida había aparecido después de millones de años a través de los múltiples procesos de la evolución: mutación, selección, adaptación, competición, fracaso, jalonados por éxitos ocasionales. Era una historia de evolución, de cambio a lo largo del tiempo. En esencia no era diferente de las historias de tantas otras especies, pero al final produciría resultados totalmente nuevos para el planeta. El comportamiento cambió radicalmente hace unos 50.000 años. Este cráneo perteneció a alguien que vivió en Israel hace unos 100.000 años. Se podría pensar, ¿Israel es África? En aquel tiempo, en cierto sentido, lo era. Si miramos dónde está Israel ahora, está justo en el borde de África, y en el pasado África era más extensa ecológicamente, e Israel era parte de África. Si este cráneo estuviera recubierto de carne, con una ropa adecuada, no notaríamos ninguna diferencia significativa con nosotros. Sería una persona que no nos haría cruzar la calle si la viéramos venir de frente. Y sin embargo, este humano de hace 100.000 años no se comportaba como nosotros. Y aquí tenemos a una persona completamente moderna. Alguien que vivió en África hace menos de 40.000 años. Básicamente es el mismo tipo de cráneo. En esencia, tiene el mismo tipo de cerebro.
Pero esta persona se comportaba de forma muy diferente de la anterior. Fabricaba una variedad mayor de artefactos de piedra y artefactos de hueso, marfil y conchas. Producía arte. Sería reconocible no solo en cuanto a su apariencia, sino en cuanto a su comportamiento como un ser humano plenamente moderno. En cierto sentido, todos somos africanos. Si cogiéramos a unos cuantos bebés humanos de Australia, Nueva Guinea, África, Europa, y los criáramos en diferentes sociedades, todos serían capaces de aprender los mismos idiomas, de aprender a contar, a utilizar ordenadores, a construir y usar herramientas. Esto indica que todas las partes específicamente humanas de nuestra inteligencia ya estaban en su sitio antes de que nuestros antepasados colonizaran los diferentes continentes. Después de abandonar África hace unos 60.000 años, esta especie ya plenamente moderna se dirigió hacia el este, a Asia, llegando incluso a Australia. Otros siguieron la costa del Mediterráneo hacia el norte y se dispersaron por las montañas, dejando a su paso pruebas de que su mente era única. Aquí, en Turquía, Mary Steiner y Steve Kuhn han estado excavando un lugar donde vivieron algunos de estos primeros inmigrantes. Es una cueva llamada Uchasla, una de las viviendas más antiguas de hombres modernos que se conoce. Ahora mismo estamos en el fondo de la cueva y sabemos que había diferentes actividades que tenían lugar en esta parte de la vivienda. A un nivel un poco superior del que estamos excavando, como aquí, había una estructura, una especie de pared de piedra que delimitaba lo que creemos que era una especie de dormitorio. Un poco más abajo, lo que se ve es esta forma triangular, que es en esencia un cono de desperdicios, así que esto era un basurero. Tenemos este material blanco, que son cenizas, y este sedimento amarillento y ceniciento. Cada punto blanco es un hueso o un artefacto. Esto está repleto de materiales, es un basurero. Puede sonar poco romántico, pero para un arqueólogo es maravilloso. Porque aquí hay mucha información sobre cómo vivía la gente, qué comía, cómo fabricaba sus herramientas. El equipo esperaba encontrar información sobre la vida cotidiana de los humanos de hace 40.000 años. Iban a llevarse una sorpresa. Muy poco después de empezar la excavación, nos dimos cuenta de que teníamos algo realmente extraordinario. En cuanto empezamos a excavar en los sedimentos, empezamos a encontrar montones de ornamentos, sobre todo cuentas de concha, pero había muchas otras cosas. Al principio, cuando los veías parecían dientes, y el corazón me dio un vuelco y pensé, más fósiles humanos. Mira. Otra más. ¿Es un Nasarius? Sí, es un Nasarius. Y tiene el agujerito. Es una de las especies de la zona. Está perforada. Sí, está en muy buenas condiciones. Incluso se ve en parte el color original de la concha. Es tremendamente emocionante, porque nadie había encontrado nada como esto en esta parte del mundo. Así que lo primero que piensas es, ¿en qué me he equivocado? Según iban profundizando en las capas de sedimentos, empezaron a encontrar cuentas de hasta 43.000 años, lo que las convertía en las más antiguas jamás encontradas en todo el mundo. Ahora tenemos casi 1000 ornamentos. La mayoría de ellos cuentas de concha de diferentes especies, pero también cosas como una garra de una gran rapaz, a la que hicieron una muesca para hacer con ella algún tipo de colgante. Siempre seleccionan la misma especie. Este es un animal relativamente poco habitual en las playas, pero que sí se encuentra en la zona. Suelen elegir estos. También se puede ver que alguien los ha perforado artificialmente para poder colgarlos. Por primera vez en el Paleolítico Superior, a los humanos les parece necesario expresar algo sobre sí mismos utilizando objetos hechos con materiales duraderos. Pero objetos duraderos como las cuentas no sirven para cazar, ni para recolectar, ni para protegerse. Parecen indicar que la gente que vivía aquí tenía en mente algo más que la simple supervivencia. Pero, ¿por qué son tan importantes estas cuentas? ¿Y qué pueden decirnos sobre los primeros días de los humanos modernos? Se ha encontrado cuentas y artefactos a lo largo de las rutas que siguieron nuestros antepasados. Hace 43.000 años, los humanos habían avanzado hacia el norte, hasta Europa Oriental.
A continuación se extendieron por la gran llanura rusa y Europa central. Para cuando se asentaron en Europa occidental, hace 38.000 años, ya no solo fabricaban cuentas, las producían masivamente. En el sur de Francia, Randy White ha estado estudiando estas antiguas cuentas. Con una potente ampliación puede determinar cómo se hicieron y puede reproducir las técnicas prehistóricas para la elaboración de cuentas. Si yo le diera un trozo de saponita o de marfil de mamut y le dijera que le hiciera un agujero, ya sé de qué forma lo haría. Haría un taladro, le daría vueltas, haría girar el instrumento para hacer el agujero. Eso es parte de nuestra cultura, lo crea o no. Es la forma en que nosotros hemos aprendido a hacerlo. Los humanos modernos primitivos tenían una forma completamente diferente de hacer agujeros. Lo hacían como lo estoy haciendo. Excavaban un agujero en un trozo de material y, como vemos, quedaban algunas partes muy irregulares. Pero como era un proceso en el que primero se excavaba y después se pulía, eran capaces de eliminar todas esas imperfecciones y dejar al final un agujero diminuto. Ya tengo un agujero muy pequeño que he hecho utilizando una punta muy grande. La verdad es que es una experiencia muy emocionante estar aquí sentado y haber hecho una cuenta utilizando exactamente las mismas técnicas que utilizaban los humanos hace 35.000 años, con los mismos materiales, de la misma forma, exactamente en el mismo lugar. En este refugio en la roca hemos recuperado más de 1000 cuentas similares a estas. Sabemos que alguien que era mental y emocionalmente muy parecido a nosotros se sentó muy cerca de aquí hace 35.000 años e hizo exactamente lo que yo acabo de hacer. La gente solía mirar las cuentas y pensar que las habían hecho como jugando. Pero aquí, en Castle Merle, pasaron miles de horas perforando cuentas, horas que podrían haber dedicado a otras cosas más productivas. Las cuentas son artefactos del Big Bang de la mente. Son prueba de nuestros primeros pasos creativos y culturales, testimonio de un tiempo en que grupos de humanos empezaron a interactuar socialmente entre sí. La expresión con materiales es verdaderamente uno de los hitos de esta revolución, por así decirlo. Esto es algo realmente nuevo. Son personas creando identidades sociales que no existen en la naturaleza. Es decir, soy una mujer cromañón, he sido madre, tengo una historia particular, tengo un estatus particular dentro de mi grupo. Y cualquiera que sea miembro de ese grupo podrá verlo de un vistazo por el hecho de que lleva cierto tipo de dientes de animales, cierto tipo de cuentas, porque su ropa está decorada de cierta forma. Es una forma de expresión visual, pero está expresando relaciones sociales. Y eso es algo muy nuevo en la evolución humana. Humanos utilizando tecnologías al servicio de su identidad social. Eso era algo trascendental. El nacimiento de la mente humana se produjo en África y dejó su marca en lugares tan lejanos como Australia. Pero donde la evidencia es más abundante es en Europa. Fue aquí donde estos humanos encontraron a otra especie de homínidos, una especie casi idéntica a ellos, pero no del todo. Y fue esta sutil diferencia la que influyó en los supervivientes. Llamamos a estos antiguos europeos neandertales. Comparados con nosotros, eran enormes. Encontrarse cara a cara con un neandertal debía de ser una experiencia impresionante. Tenían una masa corporal muy grande, unos 200 kilos de músculos y huesos en el caso de un macho. La cara se proyecta hacia adelante en la zona media, casi no tiene mejillas, y el mentón y la frente retroceden. Y en el centro de esta cara tendrían una nariz ancha y prominente. Los neandertales y los humanos eran muy diferentes en la forma en que vivían, y lo que es más interesante, en la forma en que morían. En el enterramiento de la Ferrasí podemos ver el cuerpo de un neandertal macho
tendido de lado en una fosa. Y eso es todo. Y por ahora tenemos muy pocas evidencias de enterramientos de neandertales con algún tipo de construcción u organización compleja. Los neandertales no muestran muchos signos de vida simbólica. De hecho, no hemos encontrado ningún tipo de arte, o símbolos, o imágenes que utilizaran los neandertales. En cambio, los humanos modernos parecen haber tratado a sus muertos con extremo cuidado. En el permafrost ruso se encontró a este hombre enterrado vestido, adornado con miles de cuentas cuidadosamente trabajadas. ¿Quiere esto decir que los humanos modernos consideraban la vida algo más precioso? ¿Es posible que, a pesar de tener un cerebro de un tamaño similar al de los neandertales, tuviesen habilidades completamente diferentes? Las evidencias son contradictorias, de modo que científicos como John Shea, de la Universidad de Nueva York, están reconstruyendo las actividades de ambas especies para comprender en qué pudieron diferenciarse sus mentes. La punta de la lanza neandertal es grande y pesada, y el hecho de que el mango sea tan pesado significa que no se podía lanzar a mucha distancia. Lo más probable es que solo se utilizara clavándola, más o menos como una bayoneta moderna. Para poder matar a un animal, los neandertales tenían que acercarse mucho a él, poniendo en peligro su vida. Y si alguna vez se lanzó una lanza neandertal, su alcance era muy limitado. 19, 20, 21, 22, 23... 23 metros sería el alcance de una lanza de madera neandertal. El arma de los humanos modernos, por otra parte, tiene esta punta de asta. Es un cono muy agudo, como una bala, y está unido a un mango más fino, lo que sugiere que se podía lanzar a bastante distancia. Hacer esta punta requiere muchas horas de trabajo. Hay que mojarla hasta que se ablanda y después darle forma lijándola con un trozo de arenisca, más o menos algo así. Requiere una tremenda paciencia imponer el diseño en este trozo de asta. No hace falta ninguna paciencia para imponer tu voluntad en una piedra. Es muy fácil dar forma a un material como la piedra. La punta de lanza neandertal se podría haber hecho en cuestión de minutos. Rápida y burda serían los adjetivos que definen la tecnología neandertal. Lo siguiente que hay que hacer es... ¿Veis este reborde? Se sujeta así y entonces se le da un golpe en el reborde con la otra piedra así y se desprende toda esta masa. Lo que estoy haciendo al enseñar la tecnología de la piedra es intentar recrear el entorno evolutivo. Así sería como los humanos modernos transmitían estas habilidades. Un individuo mayor se sentaba con varios jóvenes a su alrededor. Así se puede compartir información. Con los neandertales no tenemos ninguna evidencia de enseñanza sistemática. Hasta hace 50.000 años siempre se hacía lo mismo una y otra vez. Y eso viene a indicarnos que no se transmitía mucha información. Probablemente todo se basaba en la imitación. Pero hace 50.000 años, cuando los humanos modernos aparecen en escena, en cada generación vemos que aparece algo nuevo. No simplemente repetir viejas técnicas, sino construir a partir de la experiencia. El conocimiento y el saber de los mayores fue para los humanos modernos una ventaja estratégica clave. Así, la tecnología podía mejorar de generación en generación. Con esta nueva invención, la azagaya, la lanza se podía arrojar a distancias todavía mayores, reduciendo aún más el riesgo para el cazador. Neandertales, 24 metros. Y 42 metros. Ventaja para los humanos modernos. Los avances tecnológicos dicen mucho sobre la nueva capacidad de los humanos para transmitir información a grandes distancias y a través del tiempo. Estas imágenes son una forma de comunicarse con otras personas sin que estén presentes en el mismo momento. Pueden estar muy lejos o pueden estar en un futuro lejano. Y esto es lo que al parecer los neandertales no sabían hacer. Los fósiles nos cuentan que los neandertales vivían en grupos pequeños y aislados, normalmente sin contacto con otros neandertales.
Por alguna razón, cuando ya no podían sobrevivir en algún lugar, se trasladaban a otro. Pero la imagen que tenemos de los humanos modernos del Paleolítico superior en Europa es muy diferente. Para los humanos modernos, el arte portátil pudo servir como un medio de comunicación. Algunas piezas viajaron cientos de kilómetros desde los lugares donde habían sido creadas. Es muy evidente que estas gentes formaban parte de redes que hacían intercambios a larga distancia. Pertenecían a una gran entidad cultural, y es muy probable que los neandertales no tuvieran nada parecido. Quizá la evidencia más clara de una cultura primitiva está escondida en las profundidades de la Tierra. Aunque no podemos saber exactamente por qué los humanos pintaban en estas cavernas, ahora podemos imaginar cómo lo hacían. El arqueólogo Michel Lorblanchet ha estudiado las técnicas del arte rupestre y cree que algunas imágenes fueron realizadas con una técnica que él llama pintura escupida. La pintura escupida debió de tener un significado simbólico muy importante. Mediante la experimentación ha podido reproducir esta técnica de los primeros artistas. Mezclando pigmentos con la saliva, cree que conseguían una mezcla que fijaba los colores, de modo que se mantenían mucho tiempo después de haber desaparecido el artista. No se parece en nada a la pintura al óleo, es muy diferente. La cueva está llena de formas naturales. La cueva es excepcional, es muy hermosa. Pero, ¿qué pueden decirnos las representaciones de cabras y carneros salvajes pintadas en estas cavernas fantasmales sobre el Big Bang de la mente? Es la primera manifestación de la imaginación humana. Los hombres modernos tienden a dejar su huella en el paisaje, en el territorio. Por eso penetraban hasta los lugares más profundos de la Tierra, como para expresarse, como para afirmar de alguna forma, somos los dueños de la Tierra y tenemos una relación personal con el espíritu que habita en el interior de la Tierra. En otros rincones de estas cavernas, Lorblanchet ha encontrado artefactos hechos de hueso y ciertos patrones de erosión en la roca que le han llevado a aventurar que estos exploradores de las cavernas también podían hacer música. Aquí tengo la sensación de estar en una catedral, en una gran catedral, una importante. Así que bajo tierra y sobre ella, nuestros antepasados no dejaban de refinar su tecnología y su arte, y de comunicarse de forma compleja. Y parece que estos cambios ocurrieron rápidamente. Pero, ¿cómo pudo ocurrir? Creo que hubo un cambio genético que hizo que el cerebro humano moderno se desarrollara y tuviera esa capacidad de innovar e inventar, característica de los humanos modernos. Si aceptamos la idea de que hubo un cambio neurológico hace 50.000 años, sería la última de una larga serie de mutaciones sobre las que operó la selección natural para producir la especie humana tal y como la entendemos hoy en día. Es muy probable que esos cambios en el cerebro no se produjeran de un día para otro. No hubo una mutación mágica que nos permitió hablar, caminar erguidos, cooperar unos con otros y entender cómo funciona el mundo. La evolución no funciona de esa forma. Lo más probable es que hubiera muchas mutaciones diferentes a lo largo de decenas, puede que de cientos de miles de años, que fueron esculpiendo nuestro cerebro para darle todos los magníficos poderes que tiene en la actualidad.
La organización del comportamiento se produce al nivel de las células nerviosas y sus conexiones. Tenemos 100.000 millones de células nerviosas y puede que unos 100 billones de conexiones. Y gran parte de nuestra evolución consiste no solo en tener un cerebro cada vez más grande, sino en cablearlo de la forma adecuada para que soporte la inteligencia. De modo que quizá no fue el tamaño del cerebro humano, sino sus conexiones, lo que nos permitió adquirir nuevas habilidades. Según Richard Wrangham, una de esas habilidades es la capacidad de llevar una vida social compleja. Aquí, en África Oriental, los chimpancés nos muestran cómo pudimos interactuar entre nosotros antes del Big Bang de la mente. El ascenso social es el elemento fundamental en un mundo regido por los machos, pero no se consigue solo compitiendo uno contra uno. Son muy sensibles a la interacción entre ellos. Así que si tengo un amigo al que quiero impresionar, quizá lo que hago es atacar al enemigo de mi amigo. Y el enemigo de mi amigo puede que esté haciendo algo como despiojarse con uno de sus amigos. De modo que puedo detectar las relaciones entre otros chimpancés y manipularlas en mi beneficio. Pero lo que compartimos con los chimpancés es la habilidad de ser muy sutiles en la forma en que somos capaces de comprender el significado de una interacción que vemos y que identificamos como una amenaza a nuestro estatus social. Entre los humanos, decimos unas palabras al padre de un adolescente que se comporta mal, y de repente puedes controlar su comportamiento. Pero eso no pasa con los chimpancés. Hay que ejercer la fuerza física o amenazar con la fuerza física. Pero después de 6 millones de años de evolución por separado, los humanos consiguieron una ventaja social muy significativa. Resulta muy satisfactorio que el Consejo de Ancianos se siente alrededor del fuego por la noche y diga: Joe se está comportando muy mal, vamos a tener que hacer algo con él. Eso es lo que los chimpancés no pueden hacer. Pero hay muchas más cosas que los chimpancés no pueden hacer. En la Universidad de St. Andrews, en Escocia, Andrew Whiten estudia las diferencias entre la mente de los chimpancés y la de los humanos. Con unas herramientas sorprendentes, él y otros colegas han identificado otra ventaja crítica, y posiblemente una de las claves del asombroso éxito de la mente humana. Vale. La capacidad de leer el pensamiento. ¿Será capaz esta niña de 3 años de ver la realidad desde el punto de vista de otro? ¿Puede hacer deducciones sobre lo que piensa otra persona? ¿Puede detectar el engaño? Sally. Sally, fíjate. Va a poner la bola en la cesta. ¿Has visto? Vamos a taparla, ¿vale? Y ahora Sally se va a ir a jugar, igual que tú, ahí fuera, al jardín. Muy bien, se ha ido a jugar. Y mientras está jugando, viene la bromista de Anne y va a sacar la bola de la cesta. Mientras Sally no está, la tramposa de Anne esconde la bola de Sally. Eso es. Y ahora Anne va a venir aquí. ¿A dónde ha ido Sally? Se ha ido a jugar. Y aquí viene. Ahora ha vuelto y va a buscar su bola favorita. ¿Dónde va a buscar Sally su bola? Creo que está aquí. Oh, ¿crees que Sally va a buscarla ahí? ¿Por qué crees que va a buscarla allí? Creo que la va a encontrar. Y estaba aquí. Los investigadores han descubierto que hasta los 3 años un niño es incapaz de atribuir actos, motivos o creencias a otros. Pero a los 5 años, el cerebro del niño ha desarrollado la capacidad de entrar en la mente de otra persona. Esta es Sally. Ahora vuelve de jugar. Y va a buscar su bola. ¿Dónde va a buscar su bola? ¿Dónde va a buscarla? ¿A la cesta? ¿A la cesta? Eso es. ¿Le dejamos que mire la cesta? Sí. ¿Por qué ha mirado en la cesta? Porque la bola podía estar ahí, pero no estaba. Vale, ¿y dónde está la bola? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Quieres ayudarle? Varía de unos niños a otros.
Pero en general, a los 4 años hay un momento en que emerge esa particular habilidad refinada de teorizar sobre la mente. Un niño de 3 años tendría dificultades para hacerlo, pero uno de 5 normalmente ya lo ha dominado. Y hasta ahora ningún chimpancé ha pasado la prueba de la atribución de una creencia falsa que un niño de 5 años sí pasa. Supongo que la teoría de la mente nos convierte en algo tan sublime como lo que somos, porque, por una parte, podemos sentir lo que sienten otros. Y al mismo tiempo, eso nos permite ser mucho más astutos que cualquier otra especie del planeta. En las sociedades humanas, ser socialmente competente es muy importante. Eso nos permite superar a otros y conseguir un mejor acceso a recursos, a las mejores parejas. Y en este tipo de sociedades, parece que el cerebro puede ser más importante que la fuerza. Es una fuerza evolutiva muy poderosa porque produce una especie de espiral ascendente. La complejidad social provoca una mayor inteligencia social. La inteligencia social plantea problemas más complejos a los individuos de la siguiente generación, y eso les obliga a volverse más complejos socialmente. Relaciones sociales complejas, teorías de la mente, son habilidades que asociamos con los humanos modernos. Pero ¿cómo podríamos expresar ninguna de esas habilidades sin el lenguaje? El lenguaje nos permite revivir el pasado, reflexionar sobre el futuro, enseñar a los niños, contar secretos, manipular a grupos. Pero imaginemos un mundo sin lenguaje. Nicaragua, América Central. Managua. Aquí, como en otros lugares del mundo, hay personas que prácticamente no tienen lenguaje. María Noname. María sin nombre. Sorda de nacimiento, ha vivido aislada toda su vida, tanto de las personas que podían ayudarle como de otros que comparten su discapacidad. Su amiga, la lingüista Judy Kerr, comprende la profundidad de su aislamiento. Las dos pueden comunicarse a un nivel básico, con gestos simples y primitivos. Cuando la conocí, carecía de la habilidad de decirme quién era ni qué edad tenía. No sabía su nombre. Para explicarme quién era, tuvo que llevarme a su casa y enseñarme papeles y fotos de su familia. Teníamos que compartir un contexto. Puede contarme algunas cosas, se lo voy a enseñar. Puede contarme lo que le ocurría a su padre. Le he preguntado sobre la muerte de su padre y me ha dicho 3. Lo que significaba 3 es que le habían disparado 3 veces. Esto lo sé porque estuve trabajando con la otra persona que sabe el lenguaje de signos y que me dijo que le habían pegado 3 tiros, y así fue como murió su padre. ¿Verdad? Sí. Pero el caso es que 3 no basta para darme acceso a la información que habría necesitado de no haber tenido datos adicionales previamente. Papá. Papá. Vale. Lo que está diciendo es, tuve una hija que se fue, se casó y eso fue todo. Ya no volvió. Tuve un hijo que se fue y no volví a saber de él. Y eso es todo. Estoy sola, esa es mi vida. Podía aprender un lenguaje. El problema fue que no tuvo acceso al lenguaje en el periodo crítico. Y esa ventana crítica para aprender el lenguaje, como lo hemos aprendido nosotros, se cerró. Esa ventana del lenguaje permanece abierta hasta que cumplimos 7 años. Entonces empieza a cerrarse lentamente según avanzamos hacia la pubertad. Hasta los años 80 muchos nicaragüenses sordos eran como María sin nombre. No habían aprovechado la ventana del lenguaje porque nunca se habían encontrado con otros que compartieran su discapacidad. Pero en 1980, después de la revolución sandinista, el nuevo gobierno intentó ayudar a los sordos a mejorar sus condiciones de vida y llevaron a los niños sordos de las aldeas a Managua para terminar con su aislamiento.
Aquí los educadores intentaron enseñarles el lenguaje de signos existente, pero sus esfuerzos fracasaron. Los niños no mostraban ningún interés por aprender un lenguaje que se les intentaba imponer. Sin embargo, empezaron a comunicarse a su manera. Entonces hicieron venir a Judy Kerr desde Estados Unidos para resolver el problema. Vine aquí pensando que donde quiera que haya sordos, hay un lenguaje de signos. Y que obviamente tenía que haber un lenguaje de signos desarrollado aquí, en Nicaragua. Y les dije, bueno, puedo intentar aprender su lenguaje de signos si eso es lo que queréis y ayudaros a aprenderlo. Y me dijeron, no, tienen un lenguaje de signos. Hacen gestos mímicos. Y me señalaron a un grupo de niños y me dijeron, nos gustaría saber de qué están hablando. Resultó que estaban hablando de mucho más de lo que nadie hubiera podido imaginar. Kegel había llegado a Nicaragua poco después del nacimiento de un nuevo lenguaje. El lenguaje requiere compañía. El lenguaje requiere una comunidad. El lenguaje necesita, por así decirlo, un estímulo. Y ese estímulo es no tanto una comunidad en el sentido de que tenga que haber mucha gente, pero pertenecer a una comunidad significa querer compartir información con los demás. ¿Podría asemejarse este momento a lo que ocurrió hace aproximadamente 50.000 años? ¿El punto de inflexión que desencadenó la explosión de la creatividad humana? El lenguaje no necesita voz. Es nuestro legado. Es algo inherente al ser humano. A día de hoy seguimos sin saber exactamente cuándo evolucionó el lenguaje, cuándo abrió la puerta a nuestro extraordinario éxito como especie. Esto es un verbo que se repite. Pero el lenguaje, todos los lenguajes, dependen de unas normas estrictas, todas ellas familiares. Ahora pasa a adoptar el rol del hombre que mira al pájaro. Y ahora el hombre se cae de la montaña, medio soñando que va a volar como un pájaro. Mientras que muchas especies pueden comunicarse, incluso vocalizar, solo los lenguajes humanos se guían por reglas complejas. Cada uno de los 6.300 lenguajes de nuestro mundo las tiene. Es lo que llamamos sintaxis. En su aislamiento, María sin nombre nunca llegó a aprender una sintaxis, pero en el lenguaje de los niños es algo normal. La sintaxis no es la serie de reglas que aprendiste en lengua en tercer curso y que tuviste que memorizar para hablar tu idioma correctamente. La sintaxis, o las normas que rigen el lenguaje, son algo que compartimos todos los humanos. Y eso es por el hecho de que compartimos un mismo cerebro humano. Y no son solo limitaciones, sino que nos dan la capacidad de organizar la información que nos permite construir frases que nunca han sido dichas antes, que nos permiten contar una historia, anticipar algo o mentir. Puedo comunicar simplemente por comunicar cuando tengo sintaxis. Entonces puedo utilizar un lenguaje. Y los mejor dotados con las herramientas del lenguaje pudieron ser los que prosperaron, según Richard Dawkins. No sabemos cuándo apareció el lenguaje, pero tan pronto como apareció, proporcionó un entorno en el que aquellos individuos que estaban mejor preparados genéticamente para medrar, sobrevivir y triunfar en un entorno dominado por el lenguaje, fueron los que tenían más descendencia. Y eso provocó en nuestros antepasados un aumento de la capacidad para utilizar el lenguaje. ¿Cuál era exactamente el propósito evolutivo del lenguaje? ¿Era transmitir información sobre fuentes de agua, armas, qué había más allá de una montaña? ¿O es posible que tuviera otras ventajas? La respuesta puede ser sorprendente.
Las situaciones que buscamos para estudiar el lenguaje son las que se dan en lugares naturales, donde uno podría tener una conversación muy informal y relajada con un amigo. Así que empezamos a fijarnos en lugares como bares, trenes, cualquier sitio donde mantendríamos una conversación natural y cotidiana. Robin Dunbar es un fisgón. Escucha las conversaciones de otras personas para determinar de qué habla la gente realmente. Creo que la idea convencional de todos aquellos que trabajan sobre el lenguaje, lingüistas y demás, es que el lenguaje consiste en la transmisión de información técnicamente compleja. Es lo que yo llamo la versión de Einstein y Shakespeare del lenguaje. Y la respuesta es no, en absoluto. Si sales a la calle y empiezas a escuchar de qué habla la gente de forma cotidiana, en sus casas, en la calle, hablan de relaciones sociales. Lo que más nos sorprendió fue el tiempo que dedica la gente al cotilleo social, podríamos llamarlo. No nos esperábamos que fuese tanto tiempo. Es comprensible que el intercambio social de información sea importante en la vida de la gente, pero no esperábamos que ocupara más de 1/3 del tiempo total de conversación, y resulta que estamos en 2/3. Robin Dunbar piensa que 2/3 del tiempo que pasamos conversando los dedicamos al cotilleo. A lo largo de la evolución humana, es posible que la naturaleza haya seleccionado no solo a los más fuertes, sino a los que tenían mayores habilidades sociales. Lo que hace el lenguaje en realidad es permitirnos mantener unidos a grandes grupos. Es como abrir una ventana de oportunidad. De repente hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer con él. Porque podemos utilizarlo para solicitar información sobre terceros, para saber lo que ha ocurrido cuando nosotros no estábamos presentes. Y el problema de todos los monos y los simios es que lo que no han visto nunca lo sabrán. El cotilleo es una de las cosas para las que es útil el lenguaje. Siempre es útil saber quién necesita un favor, quién puede hacerlo, quién está disponible, quién está con una pareja celosa. Y ser el primero que se entera de un cotilleo es como utilizar información privilegiada. Puedes aprovechar una oportunidad antes que nadie. Pero el lenguaje es útil para intercambiar conocimientos técnicos. ¿Cómo se extrae veneno de una glándula de una rana? ¿Cuál es la mejor forma de hacer una lanza? ¿Dónde hay más bayas? ¿Cuál es la mejor época para cazar? Y es bueno para la negociación. Si me das parte de tu carne, yo te doy parte de mi fruta. El lenguaje puede ser útil de formas muy diferentes. El cotilleo solo es una de ellas. El lenguaje, la fuerza que creó la cultura humana moderna y que hoy nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. El lenguaje, de acuerdo con Richard Dawkins, también es fundamental en una nueva y poderosa fuerza evolutiva. Por lo que respecta a la duración de la vida humana, el único tipo de cambio evolutivo que es posible que lleguemos a ver no es la evolución genética, sino la evolución cultural. Y si la contemplamos desde un punto de vista darwiniano, estamos hablando de la supervivencia de los memes frente a los genes. Los memes son ideas, hábitos, habilidades, gestos, historias, canciones, cualquier cosa que pasa de unas personas a otras por imitación. Los copiamos. Igual que los genes se copian en el interior de nuestras células y se transmiten con la reproducción, los memes los copian nuestro cerebro y nuestro comportamiento y pasan de unos a otros. Igual que la competencia entre genes da forma a toda la evolución biológica, la competición entre memes da forma a nuestra mente y nuestra cultura. Para entender la naturaleza humana es esencial tener en cuenta a los memes. Sue Blackmore cree que los memes han sido la fuerza que ha impulsado la evolución humana, sobre todo desde el Big Bang de la mente hace unos 50.000 años. Según ella, las ideas, los prejuicios, las tendencias y los descubrimientos funcionan en gran medida como los genes. Se autorreproducen y se acumulan de mente en mente, de sociedad en sociedad, de generación en generación. Los memes son los elementos básicos de un nuevo tipo de evolución.
Si las unidades culturales se reproducen de una forma similar a la forma en que se reproducen las moléculas de ADN, tenemos la posibilidad de un tipo completamente nuevo de darwinismo. Los cambios que se han producido en la forma de vida de los humanos durante los últimos 50.000 años han tenido muy poco que ver con ningún cambio biológico de nuestro cerebro. Hoy vivimos de forma diferente, no porque tengamos un cerebro mejor, sino porque hemos ido acumulando los descubrimientos que hicieron nuestros antepasados. Y contamos con la ventaja de una inmensa historia de inventos que nos comunicamos no genéticamente, sino a través del lenguaje, a través de documentos, a través de costumbres. Los memes pueden ser más que modas pasajeras, pueden ser grandes hitos, pueden modificar el mundo, revolucionar la vida, incluso suprimir las fuerzas de la evolución biológica. Pensemos en la insulina, uno de esos memes que ya cuenta con 80 años de edad. Antes de la insulina, los diabéticos no tenían esperanzas de vivir. Se consideraba una enfermedad mortal. Probablemente yo no estaría aquí sin la insulina. Ha sido un avance enorme. A mí, como diabético, me ha permitido vivir. Jared tiene 14 años y está haciendo una excursión a pie de una semana con otros que comparten su enfermedad, la diabetes juvenil. Una actividad como esta puede no parecer nada extraordinario, pero lo es. Al hacer ejercicio, el nivel de azúcar de un diabético puede descender peligrosamente. 231. Normalmente eso es bastante alto, pero durante la marcha intentamos mantener el azúcar en sangre alto por si baja. Y es mejor estar seguros de que tenemos suficiente azúcar, porque estamos haciendo mucho ejercicio. Jared puede controlar su enfermedad gracias a un aparato que le suministra insulina en el momento en que la necesita. Esto puede parecer algo normal hoy en día. Pero antes de los años 20, una persona como Jared habría muerto en la primera infancia, sin llegar a alcanzar la edad de reproducción, y sin haber podido transmitir sus genes. Pero ahora los jóvenes diabéticos ya no están condenados a una muerte prematura. Reconectamos. La insulina, una idea que se convirtió en una cura, es otro meme que ayuda a los humanos modernos a eludir las fuerzas de la evolución. Como otros muchos avances científicos, nos brindan nuevas formas de sobrevivir. Muchas creaciones del cerebro pueden compensar deficiencias físicas y cambiar el curso de la evolución. Hace miles de años, una persona con una miopía elevada no habría tenido muchos descendientes y habría sido devorada o se habría caído por un barranco. Pero inventamos las gafas. Y ahora ser miope no supone ningún problema. Habrá quien pueda decir, bueno, ¿y eso no es interferir con la evolución? ¿No sería mejor dejar que los diabéticos y los miopes murieran para mejorar la calidad física de la especie? Eso va en contra de la forma en que funciona la evolución humana, y es por lo que desde hace decenas de miles de años nuestra supervivencia ha dependido de nuestros inventos, y esto es simplemente una extensión de ese proceso. Nuestra rebelión contra la evolución biológica ha adoptado muchas formas. Podemos llamarlo cultura, o memes, o evolución memética. Pero nos convierte a cada uno de nosotros en el mejor superviviente de este planeta hasta ahora. Hoy en día, yo diría que la evolución memética va cada vez más rápido y casi ha sustituido a la evolución biológica. No totalmente, porque las dos siguen yendo de la mano. Por ejemplo, el control de la natalidad, los memes de la píldora, los preservativos, todas esas cosas tienen un efecto en los genes. Cambian espectacularmente en todo el planeta. ¿Qué genes se transmiten y cuáles no? Cuanto más educadas son las personas, menos hijos tienen. Ahí están los memes luchando contra los genes. Y lo que también está pasando ahora es que los memes se han hecho de repente con un nuevo medio, Internet. Pensábamos que habíamos creado Internet para nuestro beneficio, pero en realidad si observas cualquier oficina ves a todo el mundo ahí sentado esclavizado por los memes. Hola, ha entrado un fax, sí, un email.
Todo va muy deprisa. Yo diría que es la consecuencia inevitable del proceso evolutivo memético. Los memes se están volviendo cada vez mejores y más rápidos y están creando mejores mecanismos de copia para autorreproducirse. Y no sé dónde nos deja eso a nosotros en el futuro. Para nuestra especie, como para todas las demás, la evolución biológica ha sido el principal motor de cambio. Pero desde el nacimiento de la cultura, hace unos 50.000 años, fuerzas mucho más poderosas han tomado el control de la evolución humana. El Big Bang de la mente supuso el nacimiento de un nuevo tipo de cambio, no de los cuerpos, sino de las ideas. Para el futuro de la humanidad, la evolución puede que no sea más que lo que nosotros hagamos de ella. Y va a buscar su bola. ¿Dónde va a buscar su bola? ¿Dónde va a buscarla? ¿A la cesta? ¿A la cesta? Eso es. ¿Le dejamos que mire la cesta? Sí. ¿Por qué ha mirado en la cesta? Porque la bola podía estar ahí, pero no estaba. Vale, ¿y dónde está la bola? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Quieres ayudarle? Varía de unos niños a otros. Pero en general, a los 4 años hay un momento en que emerge esa particular habilidad refinada de teorizar sobre la mente. Un niño de 3 años tendría dificultades para hacerlo, pero uno de 5 normalmente ya lo ha dominado. Y hasta ahora ningún chimpancé ha pasado la prueba de la atribución de una creencia falsa que un niño de 5 años sí pasa. Supongo que la teoría de la mente nos convierte en algo tan sublime como lo que somos, porque, por una parte, podemos sentir lo que sienten otros. Y al mismo tiempo, eso nos permite ser mucho más astutos que cualquier otra especie del planeta. En las sociedades humanas, ser socialmente competente es muy importante. Eso nos permite superar a otros y conseguir un mejor acceso a recursos, a las mejores parejas. Y en este tipo de sociedades, parece que el cerebro puede ser más importante que la fuerza. Es una fuerza evolutiva muy poderosa porque produce una especie de espiral ascendente. La complejidad social provoca una mayor inteligencia social. La inteligencia social plantea problemas más complejos a los individuos de la siguiente generación, y eso les obliga a volverse más complejos socialmente. Relaciones sociales complejas, teorías de la mente, son habilidades que asociamos con los humanos modernos. Pero, ¿cómo podríamos expresar ninguna de esas habilidades sin el lenguaje? El lenguaje nos permite revivir el pasado, reflexionar sobre el futuro, enseñar a los niños, contar secretos, manipular a grupos. Pero imaginemos un mundo sin lenguaje. Nicaragua, América Central. Managua. Aquí, como en otros lugares del mundo, hay personas que prácticamente no tienen lenguaje. María Noname. María sin nombre. Sorda de nacimiento, ha vivido aislada toda su vida, tanto de las personas que podían ayudarle como de otros que comparten su discapacidad. Su amiga, la lingüista Judy Keg, comprende la profundidad de su aislamiento. Cuando tengo sintaxis, entonces puedo utilizar un lenguaje. Y los mejor dotados con las herramientas del lenguaje pudieron ser los que prosperaron, según Richard Dawkins.
No sabemos cuándo apareció el lenguaje, pero tan pronto como apareció, proporcionó un entorno en el que aquellos individuos que estaban mejor preparados genéticamente para medrar, sobrevivir y triunfar en un entorno dominado por el lenguaje, fueron los que tenían más descendencia. Y eso provocó en nuestros antepasados un aumento de la capacidad para utilizar el lenguaje. ¿Cuál era exactamente el propósito evolutivo del lenguaje? ¿Era transmitir información sobre fuentes de agua, armas, qué había más allá de una montaña? ¿O es posible que tuviera otras ventajas? La respuesta puede ser sorprendente. Las situaciones que buscamos para estudiar el lenguaje son las que se dan en lugares naturales, donde uno podría tener una conversación muy informal y relajada con un amigo. Así que empezamos a fijarnos en lugares como bares, trenes, cualquier sitio donde mantendríamos una conversación natural y cotidiana. Robin Dunbar es un fisgón. Escucha las conversaciones de otras personas para determinar de qué habla la gente realmente. Creo que la idea convencional de todos aquellos que trabajan sobre el lenguaje, lingüistas y demás, es que el lenguaje consiste en la transmisión de información técnicamente compleja. Es lo que yo llamo la versión de Einstein y Shakespeare del lenguaje. Y la respuesta es no, en absoluto. Si sales a la calle y empiezas a escuchar de qué habla la gente de forma cotidiana, en sus casas, en la calle, hablan de relaciones sociales. Lo que más nos sorprendió fue el tiempo que dedica la gente al cotilleo social, podríamos llamarlo. No nos esperábamos que fuese tanto tiempo. Es comprensible que el intercambio social de información sea importante en la vida de la gente, pero no esperábamos que ocupara más de un tercio del tiempo total de conversación, y resulta que estamos en 2/3. Robin Dunbar piensa que 2/3 del tiempo que pasamos conversando los dedicamos al cotilleo. A lo largo de la evolución humana, es posible que la naturaleza haya seleccionado no solo a los más fuertes, sino a los que tenían mayores habilidades. Evolución. El Big Bang de la mente. El Valle del Gran Rift, en África Oriental. Aquí fue donde comenzó la historia de la humanidad. Durante millones de años, África fue el paisaje de la evolución humana. En estas tierras, un pueblo ancestral sobrevivió, se reprodujo y transmitió sus rasgos de generación en generación. Sin África, la humanidad tal y como la conocemos puede que no hubiera llegado a evolucionar. En esta región habitaron en el pasado lejano homínidos que aún no eran verdaderamente humanos. Ahora es un lugar al que vienen los científicos para comprender cómo vivían aquellos seres y qué pensaban hace más de 1 millón de años. Cada año, poco después de la temporada de las lluvias, Rick Potts viene con su equipo a buscar en estas desérticas tierras herramientas de piedra y fósiles. Potts cree que en un tiempo este lugar fue una fábrica de herramientas. Hay que tener los ojos bien entrenados para encontrar ese primer fragmento de fósil, o esa lasca de una herramienta de piedra que nos dice que hubo homínidos aquí mismo, en este lugar. Así supe que estábamos muy cerca de un asentamiento muy antiguo, de casi 1 millón de años de antigüedad, que había dado previamente muchos fósiles de huesos y herramientas de piedra. Vale.
Resultó que era un hacha de mano, una de esas herramientas de piedra que hacían nuestros antepasados hace mucho tiempo, cientos de miles de años. Bien. Estos homínidos traían estas piedras de las tierras altas e iban dando golpes a los bordes, desconchándolos y dando forma a la herramienta, y podían agarrarla con la mano, así. La utilizaban para excavar o para sacar lascas que podían utilizar para descuartizar animales. En cierto sentido, esta es la navaja suiza del Paleolítico. Aquí, estos pueblos del Parame. María, sin nombre. Sorda de nacimiento, ha vivido aislada toda su vida, tanto de las personas que podían ayudarle como de otros que comparten su discapacidad. Su amiga, la lingüista Judy Keeg, comprende la profundidad de su aislamiento. Las dos pueden comunicarse a un nivel básico, con gestos simples y primitivos. Cuando la conocí, carecía de la habilidad de decirme quién era ni qué edad tenía. No sabía su nombre. Para explicarme quién era, tuvo que llevarme a su casa y enseñarme papeles y fotos de su familia. Teníamos que compartir un contexto. Puede contarme algunas cosas, se lo voy a enseñar. Puede contarme lo que le ocurría a su padre. Le he preguntado sobre la muerte de su padre y me ha dicho 3. Lo que significaba 3 es que le habían disparado 3 veces. Esto lo sé porque estuve trabajando con la otra persona que sabe el lenguaje de signos y que me dijo que le habían pegado 3 tiros, y así fue como murió su padre. ¿Verdad? Sí. Pero el caso es que 3 no basta para darme acceso a la información que habría necesitado de no haber tenido datos adicionales previamente. Papá. Papá. Vale. Lo que está diciendo es, tuve una hija que se fue, se casó y eso fue todo. Ya no volvió. Tuve un hijo que se fue y no volví a saber de él. Y eso es todo. Estoy sola, esa es mi vida. Podía aprender un lenguaje. El problema fue que no tuvo acceso al lenguaje en el periodo crítico. Y esa ventana crítica para aprender el lenguaje, como lo hemos aprendido nosotros, se cerró. Esa ventana del lenguaje permanece abierta hasta que cumplimos 7 años. Entonces empieza a cerrarse lentamente según avanzamos hacia la pubertad. Hasta los años 80 muchos nicaragüenses sordos eran como María sin nombre. No habían aprovechado la ventana del lenguaje porque nunca se habían encontrado con otros que compartieran su discapacidad. Pero en 1980, después de la revolución sandinista, el nuevo gobierno intentó ayudar a los sordos a mejorar sus condiciones de vida y llevaron a los niños sordos de las aldeas a Managua para terminar con su aislamiento. Aquí los educadores intentaron enseñarles el lenguaje de signos existente, pero sus esfuerzos fracasaron. Los niños no mostraban ningún interés por aprender un lenguaje que se les intentaba imponer. Sin embargo, empezaron a comunicarse a su manera. 23 metros sería el alcance de una lanza de madera neandertal. El arma de los humanos modernos, por otra parte, tiene esta punta de asta. Es un cono muy agudo, como una bala, y está unido a un mango más fino, lo que sugiere que se podía lanzar a bastante distancia. Hacer esta punta requiere muchas horas de trabajo. Hay que mojarla hasta que se ablanda y después darle forma lijándola con un trozo de arenisca, más o menos algo así. Requiere una tremenda paciencia imponer el diseño en este trozo de asta. No hace falta ninguna paciencia para imponer tu voluntad en una piedra. Es muy fácil dar forma a un material como la piedra. La punta de lanza neandertal se podría haber hecho en cuestión de minutos. Rápida y burda serían los adjetivos que definen la tecnología neandertal. Lo siguiente que hay que hacer es, ¿veis este reborde? Se sujeta así y entonces se le da un golpe en el reborde con la otra piedra así y se desprende toda esta masa. Lo que estoy haciendo al enseñar la tecnología de la piedra es intentar recrear el entorno evolutivo.
Así sería como los humanos modernos transmitían estas habilidades. Un individuo mayor se sentaba con varios jóvenes a su alrededor. Así se puede compartir información. Con los neandertales no tenemos ninguna evidencia de enseñanza sistemática. Hasta hace 50.000 años siempre se hacía lo mismo una y otra vez. Y eso viene a indicarnos que no se transmitía mucha información. Probablemente todo se basaba en la imitación. Pero hace 50.000 años, cuando los humanos modernos aparecen en escena, en cada generación vemos que aparece algo nuevo. No simplemente repetir viejas técnicas, sino construir a partir de la experiencia. El conocimiento y el saber de los mayores fue para los humanos modernos una ventaja estratégica clave. Así, la tecnología podía mejorar de generación en generación. Con esta nueva invención, la azagaya, la lanza se podía arrojar a distancias todavía mayores, reduciendo aún más el riesgo para el cazador. Neandertales, 24 metros. Y 42 metros, ventaja para los humanos modernos. Los avances tecnológicos dicen mucho sobre la nueva capacidad de los humanos para transmitir información a grandes distancias y a través del tiempo. Estas imágenes son una forma de comunicarse con otras personas sin que estén presentes en el mismo momento. Pueden estar muy lejos o pueden estar en un futuro lejano. Y esto es lo que al parecer los neandertales no sabían hacer. Los fósiles no... Es posible que un día Randy White haga un descubrimiento tan asombroso como el que se hizo en 1994, cuando se encontraron cavernas subterráneas adornadas con más de 300 imágenes, algunas de ellas de 34.000 años de antigüedad. Las obras de arte rupestre más antiguas que se conocen. Pero encontrar arte rupestre no es el único objetivo. Lo que está investigando White es más importante. ¿Cómo nació la mente humana? Donde en un tiempo los humanos habían mirado una pared desnuda y solo habían visto roca, de repente otros veían asombrosas posibilidades. Y con el arte llegó la tecnología humana, la comunicación humana, la cultura humana. La cuestión es, ¿qué ocurrió para que esto fuera posible? ¿Cómo pudo ser que una especie abriera su mente e irrumpiera en un nuevo universo? ¿Cómo fue que nuestros antepasados humanos desarrollaron una forma totalmente nueva de verse a sí mismos? Y con el tiempo, transformaron el planeta. Evolución. El Big Bang de la mente. El Valle del Gran Rift, en África Oriental. Aquí fue donde comenzó la historia de la humanidad. Durante millones de años, África fue el paisaje de la evolución humana. En estas tierras, un pueblo ancestral sobrevivió, se reprodujo y transmitió sus rasgos de generación en generación. Sin África, la humanidad tal y como la conocemos puede que no hubiera llegado a evolucionar. En esta región habitaron en el pasado lejano homínidos que aún no eran verdaderamente humildes, quien está con una pareja celosa,
Y ser el primero que se entera de un cotilleo es como utilizar información privilegiada. Puedes aprovechar una oportunidad antes que nadie. Pero el lenguaje es útil para intercambiar conocimientos técnicos. ¿Cómo se extrae veneno de una glándula de una rana? ¿Cuál es la mejor forma de hacer una lanza? ¿Dónde hay más vallas? ¿Cuál es la mejor época para cazar? Y es bueno para la negociación. Si me das parte de tu carne, yo te doy parte de mi fruta. El lenguaje puede ser útil de formas muy diferentes. El cotilleo solo es una de ellas. El lenguaje, la fuerza que creó la cultura humana moderna y que hoy nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. El lenguaje, de acuerdo con Richard Dawkins, también es fundamental en una nueva y poderosa fuerza evolutiva. Por lo que respecta a la duración de la vida humana, el único tipo de cambio evolutivo que es posible que lleguemos a ver no es la evolución genética, sino la evolución cultural. Y si la contemplamos desde un punto de vista darwiniano, estamos hablando de la supervivencia de los memes frente a los genes. Los memes son ideas, hábitos, habilidades, gestos, historias, canciones, cualquier cosa que pasa de unas personas a otras por imitación. Los copiamos. Igual que los genes se copian en el interior de nuestras células y se transmiten con la reproducción, los memes los copian nuestro cerebro y nuestro comportamiento y pasan de unos a otros. Igual que la competencia entre genes da forma a toda la evolución biológica, la competición entre memes da forma a nuestra mente y nuestra cultura. Para entender la naturaleza humana es esencial tener en cuenta a los memes. Sue Blackmore cree que los memes han sido la fuerza que ha impulsado la evolución humana, sobre todo desde el Big Bang de la mente hace unos 50.000 años. Según ella, las ideas, los prejuicios, las tendencias y los descubrimientos funcionan en gran medida como los genes. Se autorreproducen y se acumulan de mente en mente, de sociedad en sociedad, de generación en generación. Los memes son los elementos básicos de un nuevo tipo de evolución. Si las unidades culturales se reproducen de una forma similar a la forma en que se reproducen las moléculas de ADN, tenemos la posibilidad de un tipo completamente nuevo de darwinismo. Los cambios que se han producido en la forma de vida de los humanos durante los últimos 50.000 años han tenido muy poco que ver con ningún cambio biológico de nuestro cerebro. Hoy vivimos de forma diferente, no porque tengamos un cerebro mejor, sino porque hemos ido acumulando los descubrimientos que... ¿Cómo pudo ocurrir? Creo que hubo un cambio genético que hizo que el cerebro humano moderno se desarrollara y tuviera esa capacidad de innovar e inventar, característica de los humanos modernos. Si aceptamos la idea de que hubo un cambio neurológico hace 50.000 años, sería la última de una larga serie de mutaciones sobre las que operó la selección natural para producir la especie humana tal y como la entendemos hoy en día. Es muy probable que esos cambios en el cerebro no se produjeran de un día para otro. No hubo una mutación mágica que nos permitió hablar, caminar erguidos, cooperar unos con otros y entender cómo funciona el mundo. La evolución no funciona de esa forma. Lo más probable es que hubiera muchas mutaciones diferentes a lo largo de decenas, puede que de cientos de miles de años, que fueron esculpiendo nuestro cerebro para darle todos los magníficos poderes que tiene en la actualidad. La organización del comportamiento se produce al nivel de las células nerviosas y sus conexiones. Tenemos 100.000 millones de células nerviosas y puede que unos 100 billones de conexiones. Y gran parte de nuestra evolución consiste no solo en tener un cerebro cada vez más grande, sino en cablearlo de la forma adecuada para que soporte la inteligencia. De modo que quizá no fue el tamaño del cerebro humano, sino sus conexiones, lo que nos permitió adquirir nuevas habilidades. Según Richard Rangan, una de esas habilidades es la capacidad de llevar una vida social compleja. Aquí, en África Oriental, los chimpancés nos muestran cómo pudimos interactuar entre nosotros antes del Big Bang de la mente.
El ascenso social es el elemento fundamental en un mundo regido por los machos, pero no se consigue solo compitiendo uno contra uno. Son muy sensibles a la interacción entre ellos. Así que si tengo un amigo al que quiero impresionar, quizá lo que hago es atacar al enemigo de mi amigo. Y el enemigo de mi amigo puede que esté haciendo algo como despiojarse con uno de sus amigos. De modo que puedo detectar las relaciones entre otros chimpancés y manipularlas en mi beneficio. Pero lo que compartimos con los chimpancés es la habilidad de ser muy sutiles en la forma en que somos capaces de comprender el significado de una interacción que vemos y que identificamos como una amenaza a nuestro estatus social. Entre los humanos, el arqueólogo Randy White se encuentra a gran profundidad bajo una montaña en Francia, buscando un momento especial de la evolución. Una época envuelta en el misterio en la que, sin que hubiera apenas cambios físicos, los humanos empezaron a comportarse como no lo habían hecho nunca. Quiere averiguar cómo se convirtieron nuestros antepasados en verdaderos humanos. Da miedo estar en estas cuevas. Son frías, oscuras, húmedas, lugares asfixiantes y peligrosos. Cuando desciendes 1 o 2 kilómetros bajo tierra y encuentras restos de pinturas y cosas así, lo que estás viviendo es algo mucho más profundo que una simple exploración interesante. Quizá esta cueva esté conectada con nuestro yacimiento, con lo que, si hubiera pinturas, pasarían a ser las pinturas rupestres más antiguas del planeta. Es posible que un día Randy White haga un descubrimiento tan asombroso como el que se hizo en 1994, cuando se encontraron cavernas subterráneas adornadas con más de 300 imágenes, algunas de ellas de 34.000 años de antigüedad. Las obras de arte rupestre más antiguas que se conocen. Pero encontrar arte rupestre no es el único objetivo. Lo que está investigando White es más importante. ¿Cómo nació la mente humana? Donde en un tiempo los humanos habían mirado una pared desnuda y solo habían visto roca, de repente otros veían asombrosas posibilidades. Y con el arte llegó la tecnología humana, la comunicación humana, la cultura humana. La cuestión es, ¿qué ocurrió para que esto fuera posible? ¿Cómo pudo ser que una especie abriera su mente e irrumpiera en un nuevo universo? ¿Cómo fue que nuestros antepasados humanos desarrollaron una forma totalmente nueva de verse a sí mismos? Y con el tiempo, transformaron el planeta. Por otra parte, tiene esta punta de asta. Es un cono muy agudo, como una bala, y está unido a un mango más fino, lo que sugiere que se podía lanzar a bastante distancia. Hacer esta punta requiere muchas horas de trabajo. Hay que mojarla hasta que se ablanda y después darle forma lijándola con un trozo de arenisca, más o menos algo así. Requiere una tremenda paciencia imponer el diseño en este trozo de asta. No hace falta ninguna paciencia para imponer tu voluntad en una piedra. Es muy fácil dar forma a un material como la piedra. La punta de lanza neandertal se podría haber hecho en cuestión de minutos. Rápida y burda serían los adjetivos que definen la tecnología neandertal. Lo siguiente que hay que hacer es, ¿veis este reborde? Se sujeta así y entonces se le da un golpe en el reborde con la otra piedra así y se desprende toda esta masa.
Lo que estoy haciendo al enseñar la tecnología de la piedra es intentar recrear el entorno evolutivo. Así sería como los humanos modernos transmitían estas habilidades. Un individuo mayor se sentaba con varios jóvenes a su alrededor. Así se puede compartir información. Con los neandertales no tenemos ninguna evidencia de enseñanza sistemática. Hasta hace 50.000 años siempre se hacía lo mismo una y otra vez. Y eso viene a indicarnos que no se transmitía mucha información. Probablemente todo se basaba en la imitación. Pero hace 50.000 años, cuando los humanos modernos aparecen en escena, en cada generación vemos que aparece algo nuevo. No simplemente repetir viejas técnicas, sino construir a partir de la experiencia. El conocimiento y el saber de los mayores fue para los humanos modernos una ventaja estratégica clave. Así, la tecnología podía mejorar de generación en generación. Con esta nueva invención, la azagaya, la lanza se podía arrojar a distancias todavía mayores, reduciendo aún más el riesgo para el cazador. Neandertales, 24 metros. Y 42 metros. Ventaja para los humanos modernos. Los avances tecnológicos dicen mucho sobre la nueva capacidad de los humanos para transmitir información a grandes distancias y a través del tiempo. Estas imágenes son una forma de comunicarse con otras personas sin que estén presentes en el mismo momento. Pueden estar muy lejos o pueden estar en un futuro lejano. Y esto es lo que al parecer los neandertales no sabían hacer. Los fósiles nos cuentan que los neandertales vivían en grupos pequeños y aislados, normalmente sin contacto con otros neandertales. La cara se proyecta hacia adelante en la zona media. Casi no tiene mejillas. Y el mentón y la frente retroceden. Y en el centro de esta cara tendrían una nariz ancha y prominente. Los neandertales y los humanos eran muy diferentes en la forma en que vivían. Y lo que es más interesante, en la forma en que morían. En el enterramiento de la Ferrasí podemos ver el cuerpo de un neandertal macho tendido de lado en una fosa. Y eso es todo. Y por ahora tenemos muy pocas evidencias de enterramientos de neandertales con algún tipo de construcción u organización compleja. Los neandertales no muestran muchos signos de vida simbólica. De hecho, no hemos encontrado ningún tipo de arte o símbolos o imágenes que utilizaran los neandertales. En cambio, los humanos modernos parecen haber tratado a sus muertos con extremo cuidado. En el permafrost ruso se encontró a este hombre enterrado vestido, adornado con miles de cuentas cuidadosamente trabajadas. ¿Quiere esto decir que los humanos modernos consideraban la vida algo más precioso? ¿Es posible que, a pesar de tener un cerebro de un tamaño similar al de los neandertales, tuviesen habilidades completamente diferentes? Las evidencias son contradictorias, de modo que científicos como John Shea, de la Universidad de Nueva York, están reconstruyendo las actividades de ambas especies para comprender en qué pudieron diferenciarse sus mentes. La punta de la lanza neandertal es grande y pesada, y el hecho de que el mango sea tan pesado significa que no se podía lanzar a mucha distancia. Lo más probable es que solo se utilizara clavándola, más o menos como una bayoneta moderna. Para poder matar a un animal, los neandertales tenían que acercarse mucho a él, poniendo en peligro su vida. Y si alguna vez se lanzó una lanza neandertal, su alcance era muy limitado. 19, 20, 21, 22, 23... 23 metros sería el alcance de una lanza de madera neandertal. El arma de los humanos modernos, por otra parte, tiene esta punta de asta. Es un cono muy agudo, como una bala, y está unido a un mango más fino, lo que sugiere que se podía lanzar a bastante distancia. Hacer esta punta requiere muchas horas de trabajo. Hay que mojarla hasta que se ablanda y después darle forma lijándola con un trozo de arenisca, más o menos algo así.
Requiere una tremenda paciencia imponer el diseño en este trozo de asta. No hace falta ninguna paciencia para imponer tu voluntad en una piedra. Es muy fácil dar forma a un material. Intentamos mantener el azúcar en sangre alto por si baja. Y es mejor estar seguros de que tenemos suficiente azúcar, porque estamos haciendo mucho ejercicio. Jared puede controlar su enfermedad gracias a un aparato que le suministra insulina en el momento en que la necesita. Esto puede parecer algo normal hoy en día. Pero antes de los años 20, una persona como Jared habría muerto en la primera infancia, sin llegar a alcanzar la edad de reproducción, y sin haber podido transmitir sus genes. Pero ahora los jóvenes diabéticos ya no están condenados a una muerte prematura. Reconectamos. La insulina, una idea que se convirtió en una cura, es otro meme que ayuda a los humanos modernos a eludir las fuerzas de la evolución. Como otros muchos avances científicos, nos brindan nuevas formas de sobrevivir. Muchas creaciones del cerebro pueden compensar deficiencias físicas y cambiar el curso de la evolución. Hace miles de años, una persona con una miopía elevada no habría tenido muchos descendientes y habría sido devorada o se habría caído por un barranco. Pero inventamos las gafas. Y ahora ser miope no supone ningún problema. Habrá quien pueda decir, bueno, ¿y eso no es interferir con la evolución? ¿No sería mejor dejar que los diabéticos y los miopes murieran para mejorar la calidad física de la especie? Eso va en contra de la forma en que funciona la evolución humana, y es por lo que desde hace decenas de miles de años nuestra supervivencia ha dependido de nuestros inventos, y esto es simplemente una extensión de ese proceso. Nuestra rebelión contra la evolución biológica ha adoptado muchas formas. Podemos llamarlo cultura, o memes, o evolución memética. Pero nos convierte a cada uno de nosotros en el mejor superviviente de este planeta hasta ahora. Hoy en día yo diría que la evolución memética va cada vez más rápido y casi ha sustituido a la evolución biológica. No totalmente, porque las dos siguen yendo de la mano. Por ejemplo, el control de la natalidad, los memes de la píldora, los preservativos, todas esas cosas tienen un efecto en los genes. Cambian espectacularmente en todo el planeta. ¿Qué genes se transmiten y cuáles no? Cuanto más educadas son las personas, menos hijos tienen. Ahí están los memes luchando contra los genes. Y lo que también está pasando ahora es que los memes se han hecho de repente con un nuevo medio, Internet. Pensábamos que habíamos creado Internet para nuestro beneficio, pero en realidad si observas cualquier oficina ves a todo el mundo ahí sentado esclavizado por los memes. Hola, ha entrado un fax, sí.